Hola, en este video les voy a hablar acerca del enfoque estructurado, de diagramas de flujos de datos, diccionario de datos y diseño de módulos. En el enfoque estructurado se utilizan los diagramas de flujo de datos como principal herramienta pues, para entender el sistema antes de plasmarlo a código fuente. Un diagrama de flujo de datos es un diagrama en el que participan pues, procesos, que en este caso serían los métodos, flujo de datos, que son los argumentos, y archivos, que es la base de datos. Hablando de niveles y desventajas, hay de diferentes niveles dependiendo de la complejidad del sistema que se analiza. Hablando del lenguaje, tiene mucha diferencia con el orientado a objetos, ya que un mínimo cambio en el código puede llegar a alterar pues, el resto del programa, cosa que en el orientado a objetos no sucede. Pues lo cual se podría decir que es una ventaja porque así no se pierde tiempo en arreglar cosas que ya están hechas. Una desventaja es que una porción de código en el lenguaje estructurado es difícil pues que lo puedas volver a utilizar en otros proyectos. Esto sí es habitual en el lenguaje orientado a objetos. Con solo importar clases ya hechas se describe pues menos código y ahorras tiempo. Un modelo de datos es un lenguaje orientado a describir una base de datos. Típicamente, un modelo de datos pues permite describir lo que son las estructuras de datos de la base, que son el tipo de datos que hay en la base y el cómo estos se relacionan. Las restricciones de integridad, que son un conjunto de condiciones que deben cumplir los datos pues para reflejar correctamente la realidad deseada. Las operaciones de manipulación de los datos, que son operaciones como de agregado, borrado, modificación y recuperación de los datos de la base. Otro enfoque, pues, es pensar que un modelo de datos permite describir los elementos de la realidad que interviene un problema dado y la forma en la que se relacionan, pues, estos elementos entre sí. El enfoque se refiere al extremo inicial pues, de un proyecto de desarrollo de sistemas. Durante el tiempo en el que los requisitos pues, del usuario son definidos y documentados. El enfoque ya estructurado introduce el uso de herramientas de documentación gráfica pues para producir un tipo diferente de especificación funcional, la que se llama de especificación estructurada. Y bueno, y como ya les había comentado, un diagrama de flujo de datos es un modelo lógico gráfico para representar el funcionamiento de un sistema pues en un proyecto software. ¿Qué es un diccionario de datos? Bueno, pues un diccionario de datos es un listado organizado pues de todos los datos pertenecientes a un sistema. El objetivo de este diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que se manejan en este sistema, evitando pues malas interpretaciones o ambigüedades. Por último, les puse un cuadro donde estoy comparando el enfoque estructurado del enfoque orientado a objetos. Como podemos ver, en el enfoque estructurado, el análisis está orientado a los procesos del sistema. En este análisis solo se llega a la fase de interacción y no toma en consideración los cambios que ocurren dentro del sistema en el proceso de análisis y diseño de sistemas. Este consta de 5 fases: análisis, diseño, codificación, pruebas e interacción. El diseño inicia una vez que ha culminado la fase de análisis del sistema. Se consideran los elementos o perspectivas básicas del análisis: entrada, proceso y salida, en función del software. Mientras que, como estamos viendo, en el enfoque orientado a objetos, el análisis está orientado a los objetos. Un programa que se utiliza en un ambiente real necesariamente debe cambiar. Estos cambios difieren un poco de los requeridos en evolución, pues contemplan la introducción de nuevas funcionalidades no previstas en el problema original. Este, a diferencia del anterior, consta de 4 fases: análisis, diseño, evolución y modificación. El diseño inicia aún antes de concluir con la etapa de análisis.
Se recomienda analizar un poco y diseñar. Esta etapa debe concluir una vez que se establecieron claves y mecanismos importantes. Se consideran los conceptos básicos como el objeto y el atributo, el todo y sus partes, que son el software, clases y miembros. Modela los objetos que son parte de él. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que le hayan entendido al tema y pues muchas gracias por su atención. Bye bye.